Antes que nada, quisiera felicitarte por haber llegado al final de nuestro recorrido. Seguramente no ha sido fácil y tuviste que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo para poder avanzar hasta aquí. Ahora solamente nos queda el último tramo de estudio. En esta ocasión nos introduciremos en la séptima unidad de esta materia, Introducción a la Biblia, donde veremos las epístolas universales y también el libro de Apocalipsis. El grupo de las epístolas universales está integrado por los siguientes escritos: Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Judas y Primera, Segunda y Tercera de Juan. Se llaman universales o también generales por varias razones. En primer lugar, porque su enfoque es más amplio y abarcador que las demás epístolas. En segundo lugar, porque desarrollan una temática más general relacionada con los fundamentos de la fe cristiana y con las situaciones de la vida cotidiana. Y en tercer lugar, porque fueron dirigidas a un grupo más amplio de personas con la intención de hacerla circular entre las iglesias de la región. El primer escrito de esta sección es la epístola a los Hebreos. Fue escrita a un grupo de judíos cristianos que estaban atravesando por una fuerte crisis en su fe. Estaban siendo presionados a negar la fe en el Señor Jesucristo y a volverse al judaísmo. Por eso el escritor les anima a seguir adelante en el camino del Señor, exhortándoles a poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Les anima a mirar a Dios y no a los hombres, porque Dios es el único que no nos falla. Y los anima también a atender con más diligencia a la palabra de Dios, porque existe el peligro de retroceder en la fe y de deslizarnos del camino del Señor. El segundo escrito de esta sección es la epístola de Santiago, que está dirigida a las 12 tribus de la dispersión y refleja un fuerte trasfondo judío, haciendo muchas alusiones al Antiguo Testamento y muchas referencias vinculadas al judaísmo. El perfil del escrito es sapiencial y busca transmitir enseñanzas prácticas que sean aplicables a la vida cotidiana y a la conducta cristiana, proponiendo que la verdadera sabiduría proviene de Dios y debe ser reflejada a través de nuestras obras, de nuestra lengua, de nuestra conducta y de nuestra forma de relacionarnos con los demás. El tercer escrito de esta sección es la primera epístola de Pedro, que fue escrita en un contexto de gran persecución. Se identifica ese contexto como un fuego de prueba que ha sobrevenido sobre la iglesia, produciendo aflicciones, tribulaciones y angustia. Muchos hermanos ya habían muerto por causa de la fe y muchos otros tuvieron que huir para salvar sus vidas. Ahora estaban viviendo como peregrinos y extranjeros, habían perdido todo lo que tenían y estaban refugiados en diferentes partes del mundo. El apóstol Pedro se dirige a ellos para animarles a mantenerse firmes en la esperanza que tenemos en Jesucristo y a aceptar las pruebas como parte de la vida, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él tiene el control de todas las cosas, pero recordándoles también que Jesucristo padeció por nuestros pecados. El cuarto escrito de esta sección es la segunda epístola de Pedro, y está dirigida a los mismos destinatarios que la anterior, pero presenta el agregado de falsos maestros que se están introduciendo en la iglesia y trastornan la fe de los hermanos, enseñan herejías destructoras y tuercen las escrituras para negar a Cristo, desacreditar la fe de los hermanos y burlarse de la esperanza que tenemos en la segunda venida de Cristo, diciendo que está demorando mucho. El apóstol Pedro les anima a los hermanos a mantenerse firmes en la fe y a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El quinto escrito de esta sección es la primera epístola de Juan, que empieza con el mismo formato que tiene el cuarto evangelio al principio.
y no tiene presentación del escrito ni tampoco de los destinatarios, aunque los llama hijitos míos. Su propósito es fortalecer la fe de los hermanos para prevenirles sobre la influencia de falsos maestros que estaban por allí circulando entre las iglesias. Antes pertenecían a la iglesia y luego se constituyeron en enemigos de Cristo, ya que terminaron negando la encarnación de Jesús y su obra redentora. El sexto escrito de esta sección es la segunda epístola de Juan, que está dirigida a la señora elegida y a sus hijos, que podría ser literalmente una mujer cristiana o alegóricamente una congregación cristiana. Aquí el anciano Juan enfatiza sobre la necesidad de vivir la verdad del Evangelio en amor y advierte sobre el peligro de ciertos falsos maestros que negaban la encarnación de Jesús, recomendando a los hermanos a no tener ninguna clase de trato con ellos, ni mucho menos recibirlos en su casa. El séptimo escrito de esta sección es la tercera epístola de Juan. Esta epístola es más personal que las anteriores y está dirigida a un hermano llamado Gallo, con el propósito de reconocer su trabajo en el Señor y animarlo en la tarea que estaba realizando para la gloria del Señor. Pero también pone en evidencia la mala conducta de Diótrefes y dice que le gustaba tener el primer lugar en la congregación e imponer su parecer por encima de todos los demás. Aprovechando esta oportunidad, el apóstol Juan también recomienda a Demetrio que lo reciban con amor en el Señor porque tiene un buen testimonio cristiano. El octavo escrito de esta sección es la epístola de Judas, quien se identifica como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, pero no da mayores indicios sobre su identidad. La mayoría de los eruditos lo identifican como el otro medio hermano de Jesús. Su objetivo es alentar a los hermanos a mantenerse firmes en su fe y también a llevar una conducta santa delante de Dios. Pero los exhorta también a los hermanos a contender fielmente contra los falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia y procuran convertir la gracia de Dios en libertinaje, negando así al Señor. Y el último escrito del Nuevo Testamento es el Apocalipsis de Juan, que presenta su contenido como la revelación de Jesucristo y de su obra redentora. Fue escrito en un contexto de mucha opresión y persecución contra la fe cristiana. El mismo apóstol Juan se encuentra desterrado en una isla por causa de su fe en el Señor Jesús. Su estilo literario combina elementos del género apocalíptico con elementos del género profético, transmitiendo un mensaje con orientación escatológica hacia el final de los tiempos. Sus páginas describen lo que estaba sucediendo en ese entonces, pero también anticipan las cosas que van a suceder pronto, con miras a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Por mi parte, estoy muy contento de haberte acompañado hasta aquí con los diferentes tutoriales y también con los materiales que has estado trabajando. Y mi deseo es que por un lado puedas cerrar esta materia con un buen examen integrador, donde puedas repasar todos los contenidos que estuviste viendo hasta aquí y a la vez integrar los conocimientos adquiridos a través de esta materia. Pero también mi deseo es que puedas seguir avanzando en tu capacitación. Te animo a seguir adelante sabiendo que debemos darle lo mejor de nosotros porque Él se lo merece. Que Dios te bendiga.